Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Damián Silva, él es médico neumonólogo. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Bien, bien, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de asma y bueno, estamos grabando, justo hoy es el día del asma. Hoy es el Día Mundial del Asma. Mira, así, o sea, no estaba planeado. ¿Ah, no? No, Mirá, para yo nada. Así que por eso me asombró. Y sobre todo por estos datos que afecta a más de 4 millones de personas en la Argentina. O sea, tiene una prevalencia altísima. Sí. Se calcula entre cerca del 15% de la población, con diferentes proporciones de acuerdo al segmento de edad que uno esté mirando. Es más frecuente en los chicos, por ahí se hace menos frecuente a medida que aparece la maduración y desarrollo. Sí. Después hay otro pico de incidencia, sobre todo en mujeres en la perimenopausia, pero siempre hay asmáticos nuevos, digamos, que debutan en enfermedad, y asmáticos que mejoran, no es lo mismo que se curan. Se curan, claro. ¿Sí? O sea, el asma tiene esa característica. Es una predisposición a desarrollar un tipo de inflamación que acompaña a toda la vida. Sí. ¿Qué es el asma? El asma, pensarlo como un solo problema es difícil porque hay muchos diferentes tipos de asma. Cada paciente tiene una forma distinta de presentación. Entonces, más que un diagnóstico de una enfermedad única, por ahí se entiende mejor si es como un proceso común de inflamación. O sea, sí, es lo que distingue a todos los pacientes con asma es un tipo especial de inflamación que genera broncoespasmo como un rasgo distintivo. La inflamación produce broncoespasmo, produce aumento de la producción de moco, produce tos y, digamos, sumando todo esto aparece fatiga, ¿sí? Falta de aire. El broncoespasmo es, los bronquios tienen, o las vías respiratorias sí, tienen diferentes estructuras, desde que arrancamos en la vía aérea más gruesa, que es la tráquea, hasta los bronquios más chiquitos. En un sector bastante periférico, bien cuando ya estamos cerca de donde se realiza el intercambio de oxígeno, los cañitos, las paredes son puramente musculares, ya no tienen más cartílagos como en la vía aérea más gruesa. Entonces, ese músculo liso que envuelve a la luz del bronquio chiquito puede contraerse y generar una disminución del calibre. Entonces, cuando disminuye el calibre, sumado por ahí al aumento de la producción de moco y al engrosamiento de la pared por la inflamación, disminuye mucho la luz y eso genera aumento de la resistencia para el flujo de aire. Entonces, el paciente con asma siente que le cuesta respirar. El fenómeno real es que le cuesta sacar el aire porque cuando hace fuerza los bronquios están chiquitos y entonces no puede sacar y se infla, ¿no? Por supuesto las formas más graves. Sí. A veces solamente tiene un poco de tos y un silbidito y sigue siendo asma leve. ¿Y eso cómo se detecta? Esto de síntomas, puedes decirlo, cuando por ahí no puede respirar, digo, pero hay otros síntomas antes que alertan. Sí. De nuevo, es un proceso inflamatorio que puede ser asintomático, ¿sí? El paciente puede tenerlo y no saberlo hasta que aparece el síntoma en una circunstancia puntual, o puede ser continuamente sintomático y muy difícil de manejar. En general, el diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico. O sea, existe una herramienta que permite cuantificarlo, confirmarlo y hacer una evaluación objetiva, que es la espirometría. Después te cuento de qué se trata. Pero el diagnóstico es clínico. ¿Cuándo uno debe sospecharlo? Cuando una persona tiene en algún momento silbidos. O sea, eso es lo que más fácilmente distingue. Claro. Muchas veces a la gente no le gusta hablar de asma, a los médicos les cuesta hacer el diagnóstico, transmitir el diagnóstico, porque hay un prejuicio de que es una enfermedad grave, incapacitante. Entonces, muchos pacientes, uno le dice, mira, lo que tenés es asma, y dicen, ¿pero cómo? Y ya te contaron que durante toda la infancia tuvieron o bronquitis alérgica, o bronquitis espasmódica, o bronquitis recurrente. Claro.
y tenían silbidos. Claro. Eso siempre fue asma. Entonces, la presencia de fenómenos inflamatorios recurrentes que se asocian a silbidos hace diagnóstico de asma. Bien. Eso es que un cuadro sea más agudo, más grave y demás. Hay formas muy leves y formas severas. Muchos pacientes que dicen, no, pero yo tuve cuando de chico y después me curé. Y ahora vienen con una bronquitis distinta a las anteriores, hace años que no tienen problemas, pero tienen silbidos. Y si uno los interroga en profundidad, en algún momento sintieron fatiga, y por ahí tienen tos, sobre todo de noche, que no les permite dormir. Sí. Bueno, eso es asma, siempre. Claro, o sea que sería crónico. Sí, una de las características que tiene es la variabilidad y la cronicidad. Claro. O sea, cuando se presenta por primera vez, para ser más amables con el paciente, decimos que tiene hiperreactividad bronquial, que tiene cuando es el primer episodio. A veces pasa que un determinado estímulo inflamatorio, por algún motivo, dispara ese tipo de inflamación y después no vuelve. Claro. Buenísimo. Pero en general sí es recurrente. Y es importante identificarlo porque es fácil de tratar. Entonces, un paciente que tiene estos episodios intermitentes, 1 o 2 veces por año, tiene bronquitis que le duran un mes, sí, y que no lo dejan dormir y que después se le pasan. Y los otros 10 meses del año están perfectos. Si uno tiene el diagnóstico y tiene las herramientas de tratamiento, en vez de estar un mes tosiendo, están 3 días. Claro. Porque el tratamiento es sencillo, muy eficaz. Para las formas más leves es más fácil. O sea que a mí, yo siempre le digo al paciente, mira, no es una mala noticia, es una buena noticia, porque de ahora en adelante, cuando tengas esto, lo resolves fácil. Hay un diagnóstico y hay algo que responde, ¿no? Y en este caso hay una solución. Claro. Y siempre se detecta o despierta de chico, de adultos también, y no haber tenido estos silbidos que vos decís. No, aparece en cualquier momento de la edad, en cualquier edad de la vida. Sí. Es más frecuente de chicos, pero ¿viste? Vos hoy dijiste prevalencia, ¿no? La prevalencia es la cantidad de casos en total que hay si uno mira una población. La incidencia, que es los casos nuevos, es mucho mayor en la infancia. Esa incidencia disminuye a medida que, digamos, los chicos maduran y se desarrollan, y un piquito de incidencia de nuevo hay, pero siempre hay nuevos casos. Aparece en la edad, en la mujer, en la perimenopausia. Pero en cualquier momento puede aparecer. ¿Qué lo dispara? ¿Es algo externo? ¿El tema del estrés? ¿Es multicausal? ¿Cómo se dispara? Es multicausal y siempre se intentó hablar de agentes causales y agentes que lo disparan. La verdad que intentar hacer esa distinción es muy difícil porque los mismos que lo generan lo pueden, por ahí si uno habla de genética, y sí, eso es una causa, sí, que porque hay familias y tiene cierta carga hereditaria, así que hay alguna condición constitucional que favorece, y después hay fenómenos externos, ambientales o propios que lo disparan y lo exacerban y lo perpetúan. Un ejemplo, digamos, de un fenómeno no genético, pero propio, son los cambios hormonales, como te comentaba antes. Claro. Y fenómenos ambientales, los más clásicos son agentes que disparan alergias o infecciones virales. ¿Sí? Eso es muy frecuente, ¿no? Que infecciones virales producen una inflamación bastante generalizada de la vía aérea, y algunas virosis en particular, en pacientes en particular, son una causa de asma. Claro. Hablabas de esto de algunas alergias, sobre todo me imagino en los cambios de época, ¿no? Que las estaciones, ese otoño, primavera, inviernos, porque ¿no? Estamos como más expuestos a enfermedades de las vías respiratorias. ¿Ahí se siente como más? Sí. En el otoño o el comienzo del invierno, en esta época, es más frecuente de ver porque se suman algunos agentes alergenos ambientales que son propios de la época, con
la circulación viral. Claro. ¿Sí? Que con el comienzo de las clases, con el comienzo del frío, digamos, con los cambios de hábitos, que uno está más adentro de casa, con las ventanas cerradas, digamos, tanto dentro de la casa como en los ámbitos laborales o escolares, hay mucha más probabilidad de contagiarse, y eso hace que se mezcle muchas veces, y es difícil de distinguir un resfrío común que no da fiebre, muchos síntomas generales de un fenómeno alérgico. Damián, ¿cuánto juega el tema del clima en los lugares? En muchos años se dijo que Tandil era un lugar donde venían porque la pasaban mejor, personas que padecían el asma. ¿Esto es así? ¿No? ¿Sigue? Yo no sé cómo era antes. Sí. Ahora antes, hace 20 años que estoy, así que te puedo decir, claro, en los 20 años no cambió. Tandil era un lugar donde decía, para los pacientes con asma. El folclore local dice que desde que está el dique cambió el clima, es más húmedo, y entonces se hizo peor para los pacientes que antes venían, inclusive vinieron famosos, ¿no? Todo lo que dice el sol. La verdad que no lo sé. Lo puntual es que Tandil, para algunos pacientes, puede ser mejor, pero para muchos es peor. Yo, digamos, todo el tiempo veo pacientes, yo no veo los sanos, entonces veo los que cuando se mudaron a Tandil empezaron con más síntomas. No te puedo decir los que cuando se mudaron mejoraron. ¿Clima seco, húmedo, eso influye? Sí, por supuesto. Influye. El clima seco para algunos pacientes que son alérgicos a esos alergenos, y climas húmedos para los que son alérgicos a otros alergenos. El clima seco favorece que se aerosolice, y si hay viento peor. Después la proximidad con el campo también influye. Por suerte acá no tenemos tanta polución, entonces por ahí esos disparadores que en ciudades más contaminadas tienen impacto, acá no es para tanto. Pero bueno, para cada asmático tiene su razón. Exacto. ¿Y los tratamientos? Hablabas que hay tratamientos. ¿Qué es lo que se da? Sí, mira, siendo tan difícil identificar la causa en cada paciente en particular, en general, sobre todo nosotros los neumonólogos optamos por ahí desconocer la causa. Si uno puede evitarlo, fantástico, pero la mayoría de las veces no se puede. Y lo que tratamos es el proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, la base del tratamiento del asma, siendo una enfermedad inflamatoria, son antiinflamatorios. El asma cambió completamente su historia desde que aparecieron los corticoides inhalados. ¿Sí? O sea, el famoso corticoide que tiene efectos adversos cuando uno lo toma por boca o inyectable, esos efectos son muchísimo menos, o sea, y comparativamente son despreciables realmente. O sea, no hay que temerle al corticoide inhalado. O sea, ese mismo efecto antiinflamatorio se consigue administrándolo directamente en la mucosa respiratoria. Entonces, ese es el pilar del tratamiento. Luego existen los broncodilatadores, que como único tratamiento ya no se recomiendan. O sea, usar medicación de rescate y estar siempre tratando de resolver el síntoma, no la inflamación, que es el problema de fondo, está mal, genera riesgos y es lo más fácil para el paciente. Todavía sigue habiendo una sobreutilización de salbutamol. La gente va y compra el salbutamol, muchas veces en la farmacia se lo venden y el paciente va y compra todos los meses y está todo el tiempo sintomático. Bueno, eso no es necesario porque con tratamiento de la inflamación se evita el broncoespasmo. Claro. ¿Y qué es lo que aconsejas? Bueno, las personas con asma, tienen que tener cuidado, o sea, abrigarse más, el tema de cómo salir. No, tienen que ser normales con asma. Tienen que tener, igual se tienen que abrigar como se abriga cualquier persona, porque lo único que tienen es asma, no tienen más frío. O sea, tienen que estar cómodos y ser responsables y racionales como cualquier persona. Lo que tienen que hacer es hacer el tratamiento, y si tienen identificado qué es lo que les genera alergia, o bueno, evitarlo. Todos debemos evitar contagiarnos infecciones virales. Si hay alguien enfermo, lo ideal es no contagiarse, no acercarse. Y si el paciente sabe que es alérgico a los gatos, que no tenga un gato como mascota. Exacto. Pero como decías al principio, que es algo que como desdramatizar un poco también, ¿no? Absolutamente.
ahora ya no, por suerte ya no se escucha más, pero en una época se les limitaba la actividad física a los chicos con asma, Claro. se los separaba en la clase de educación física, eso es una locura. Eso no puede, actividad física y... Está recomendado. Claro. Como en cualquier persona, y en el asmático más. Digamos, inclusive la actividad física tiene efecto antiinflamatorio. O sea, digamos, tiene muchos otros mecanismos por los cuales se puede sugerir, Claro. pero definitivamente no se contraindica. De ahí debe venir el mito de que cuando te dicen asma decís, ahora es como, ¿no? De esas conductas por ahí que antes se hacían, ¿no? Claro, sí, sí. Y de hecho, digamos, el asma, hoy que una persona se interne por asma es una expresión de fracaso del sistema. ¿Sí? O sea, ya las drogas que hay, sí, inclusive para las formas más graves de asma, hacen que cuando uno ve un paciente internado por asma, dice, algo hicimos mal. Claro. Ni hablar si fallece. No debería existir el asma como causa de muerte. Por supuesto existen excepciones, pero hay muchos recursos. Para las formas más graves hay drogas nuevas, ahora ya hay aprobada en Argentina 5 moléculas que digamos, por ahí esos anticuerpos monoclonales que uno escucha para el asma también existen. Digamos, hay que identificar al paciente grave, ver por qué tiene ese comportamiento, y ya existen drogas específicas que hacen que la inmensa mayoría de esos pacientes anden bien. Claro. Y la importancia ante cualquier síntoma que esto percibe, silbido, consultar. Esto como la detección temprana. No hay que aguantársela. Pues decir, ya va a pasar, ¿no? Estar un mes con tos o con... Esto yo lo escucho todos los días. O sea, no, siempre se pasa, y bueno, pero por ahí, o sea, no dormir una noche es incómodo, no dormir 2 noches claro. Es, ¿para qué? Es preferible que digas, no es asma, es un cuadro que ya va a pasar y listo, ¿no? Es que esa es la expectativa de la gente, dice, no, esto ya me pasó y se me pasa, tengo que aguantármela 3, 4, 5 días, después pueden ser 10. O sea, si existe esa sospecha, está bueno sacarse la duda porque se mejora la situación. Gracias, Damián, por ayudarnos con este tema. No, por nada. Gracias. El doctor Damián Silva, médico neumonólogo. Hoy hablamos de asma. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.